Hoy, queridos oyentes, buenas tardes Julia, buenas tardes. Vamos a tratar en nuestro encuentro, conociendo a los santos, y como dice Julita, conociendo a los santos que enamoran. Vamos a investigar y conocer a nuestro beato Eduardo Francisco Pironio, obispo cardenal. Su vida, testimonio de amor y fidelidad a Dios. Oh Dios, Padre nuestro, que has llamado al venerable Eduardo Francisco Pironio a servir a tu iglesia como sacerdote y obispo, confortado por la materna solicitud de la Virgen María, y lo has hecho alegre anunciador de la esperanza y de la cruz. Concédenos que, siguiendo su ejemplo, podamos proclamar y testimoniar nuestra fe con un corazón misericordioso y acogedor, y por su intercesión danos la gracia que confiadamente te pedimos. Se puede pedir una gracia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Eduardo Francisco Pironio nació el 3 de diciembre de 1920 en 9 de julio, una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. Fue ordenado sacerdote el 5 de diciembre de 1943, consagrado obispo el 31 de mayo de 1964 y elevado a la dignidad de cardenal en 1976. En la Argentina fue obispo auxiliar de La Plata, administrador apostólico de Avellaneda, obispo de Mar del Plata, asesor general de la Acción Católica Argentina, rector del Seminario de Buenos Aires y decano de la Facultad de Teología de la UCA. Fue secretario general y presidente del CELAM en 1968 a 1975. En Roma se desempeñó como prefecto de la Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares. Posteriormente fue nombrado presidente del Pontificio Consejo para los Laicos. Murió en Roma el 5 de febrero de 1998. Está sepultado en el santuario de Nuestra Señora de Luján. Su vida, testimonio de amor y fidelidad a Dios. A medida que transcurre el tiempo y nos alejamos inexorablemente de su figura física, la presencia espiritual del cardenal Pironio y su significación en la Iglesia aumentan. La trama de su vida, sencilla y a la vez apasionante por las diversas dimensiones de la historia que atravesó, nos descubre la hondura del misterio de Dios en un argentino contemporáneo que supo ser universal. Un testigo de la esperanza, así lo presenta en el Seminario Internacional realizado en Buenos Aires del 5 al 7 de abril del año 2002.
Fue un testigo excepcional del siglo XX en Occidente, el cual sí nos impresionó con los cambios sociales acaecidos. Observó en la Iglesia una de las transformaciones más radicales de la historia en el estilo eclesial, la reflexión teológica y la comprensión de los misterios y servicios. En esta hora, como gustaba decir el cardenal Pironio, refiriéndose al devenir del momento presente, ofrece su pensamiento y sobre todo su espiritualidad quiere ser un signo de esperanza para nuestro país y para el mundo. Se acercó como pocos al ideal de la espiritualidad cristiana, la transparencia moral y la entrega al mandato evangélico. Talentoso, ascético, culto, profundo, de sensibilidad exquisita, comprensivo. Irradiaba una corriente interior que lo hacía especialmente carismático. Lúcido pastoral y teológicamente, orante y contemplativo, discernidor de los signos de los tiempos, fiel discípulo de Jesucristo y apasionado por la Iglesia. La presencia de María, la Madre de Jesús, marcó inconfundiblemente su vida sacerdotal. Protagonista del Concilio Vaticano II, pastor de la Iglesia en el mundo. Con la certeza de tocar tierra sagrada, he aceptado el desafío de hilvanar los distintos momentos de la vida de nuestro queridísimo cardenal Pironio. Dios nos toma la palabra, pues en varias ocasiones le solicité a Monseñor que nos contara con la suya la vida de la Iglesia de la que el Señor lo había hecho testigo privilegiado. Siempre consideró que era muy pobre su itinerario y que no tenía gran importancia. Tal era su humildad.
decía, cuando fue nombrado obispo de La Plata, cargo que ocupaba Monseñor Alberti, cuando visitó a mi mamá y mi arzobispo Monseñor Plaza, sin saber nada de mi historia, me regaló en ocasión de mi ordenación episcopal la cadena y la cruz pectoral del santo Monseñor Alberti. Y dije, estoy doblemente agradecido. Primero, porque él me lo regalaba. Y segundo, porque pertenecía al obispo que me había dado la vida, y le comenté la historia. En 1898, su papá José Pironio y Enriqueta Butazzoni, recién casados, llegaron a la Argentina, provenientes de Udine, en la región de Friuli, al norte del Golfo de Venecia, Italia. Se instalaron el 9 de julio, a unos 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, zona de prósperos campos en la inmensidad de la llanura pampeana. Traían el dolor por el arrancón de la patria y de la familia, pero también la ilusión de construir con esfuerzo y trabajo un futuro. No llegaban solos. Los padres y abuelos de José venían con ellos. El siglo XIX se cerraba en el viejo mundo, en medio de incertidumbres y de conflictos latentes que no tardarían demasiado en desatarse. La Iglesia era conducida por el Papa León XIII, ya muy anciano. En su pontificado había amanecido las inquietudes sociales a partir de la encíclica Rerum Novarum. Su papá había nacido en 1875 en Percoto. Se dedicaba, al igual que su padre y su abuelo, a la agricultura, y pertenecía a una familia de profundas raíces religiosas. Cuando tenía más de 20 años, conoció en la primera Sagra di San Giuseppe a Enriqueta, la mamá, una joven oriunda de Camino, un pueblo vecino. Se enamoraron y al año contrajeron matrimonio. El país a que llegaron los Pironios vivía una de las transformaciones más rápidas y profundas de los tiempos modernos. Se vislumbraba Argentina como una nación promisoria, abierta al mundo, necesitada de trabajo y población. Un aluvión inmigratorio comenzaba a dar una fisonomía nueva a las diferentes regiones. Costumbres, comidas, idioma, música comenzaron a entrelazarse y confundirse. Al amanecer del nuevo siglo, Buenos Aires había cambiado su paisaje rural y se erguía como una metrópoli moderna y dinámica. El ferrocarril la unía con el país y la constituía en puerta necesaria. La estructura social
se hacía cada vez más compleja. La alfabetización de la población había dado grandes pasos, al igual que los niveles sanitarios, los servicios y la infraestructura de la cual se servía, por lo menos en las ciudades. También la vida intelectual brillaba por su dinamismo y riqueza. La Iglesia en la Argentina no se mantendría indiferente a semejante transformación. La consolidación del Estado Nacional la conocía protagonista a través de las figuras eclesiásticas que participaban en la vida social y pública. La Arquidiócesis de Buenos Aires había sido elevada a primada en 1865, que ahora se la mandaron a Santiago del Estero. Claro. Se vivían tensiones frente a la modernización y a los aires liberales que dominaban la escena nacional de finales del siglo. Por su parte, el Estado se esforzaba en diseñar una nación abierta a todos, católicos y no católicos, en un país que se constituía cosmopolita. La mayor expresión de la nueva situación se produce entre 1881 y 1888. Se sancionan las leyes laicas que dieron lugar al registro y matrimonio civil y a la secularización de los cementerios. El clímax se alcanzó en el debate educativo sobre laica o libre, que tuvo su expresión católica en un congreso pedagógico de gran repercusión y que no impidió que se promulgara la ley 1420 de enseñanza laica, gratuita y obligatoria. En 1899 tuvo lugar en Roma el Concilio Plenario de los Obispos de América Latina, que marcarían para el episcopado argentino un salto de calidad en la profundización de su reforma. Se iniciaba un periodo de adaptación a los nuevos tiempos y sobre todo una mayor relación con la Iglesia romana. En ese mismo año nacería el primer hijo de los Pironio, pero la alegría del joven matrimonio se vería empañada a causa del parto de su mamá Enriqueta, complicaciones. Quedó paralizada completamente. Ella misma decía, como Cristo en la cruz. Los médicos, aunque auguraban su recuperación, desaconsejaron el intento de volver a tener hijos, porque peligraba la vida de la madre. Por esa época llegó a 9 de julio en visita pastoral Monseñor Alberti, que era obispo auxiliar de La Plata. El matrimonio le planteó su situación. El obispo, con mucha fe, sugirió que fuera al santuario de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, distante casi 200 kilómetros, y que pidiera aceite de la lámpara que arde delante de la Virgen para ungir con ese óleo a su esposa. José lo hizo y su esposa se curó completamente.
Enriqueta, su mamá, sentía inquietud de conciencia entre su deber como esposa cristiana y su débil salud. A los pocos días comenzó con Monseñor Alberti, quien tenía fama de bueno y santo. Enriqueta le presentó su preocupación. El obispo le respondió: «Señora, póngase en manos de Dios y cumpla con su deber de madre y esposa». Luego le invitó a participar de la Santa Misa, en la que rezarían particularmente por su intención, y eligió para la celebración el altar lateral de la parroquia del 9 de julio, dedicado a la Virgen de Luján. Este hecho fue recordado por Enriqueta con gratitud durante su larga vida. José y Enriqueta tuvieron 21 hijos más. El último y 22º fue Eduardo Francisco. La acción providencial y la intercesión de la Virgen de Luján marcaron la vida de la familia y particularmente la de los más pequeños. Fue la mirada de fe que se anteponía ante toda perspectiva humana, en el sentido de descubrir la intervención de Dios en la vida misma. El ambiente en que se crió Eduardo fue de trabajo y austeridad. Los Pironios habían sabido formar una familia profundamente religiosa, sencilla, afectuosa y unida, en la que todos cooperaban, cultivaban el respeto, la valoración de las cosas bien hechas y la educación. Los sacramentos y la vida de fe ocupaban un sitio importante en la vida familiar. Conservaban varias costumbres de la tierra de origen. Incluso en la casa se hablaba comúnmente fruilano. A los 6 años, Eduardo frecuentaba la parroquia para prepararse a recibir la primera comunión. El cura párroco alimentaba el profundo sentido religioso que descubría en el niño, por quien ya sentía predilección. En este tiempo, Eduardo había manifestado a su madre su deseo de ser misionero, a lo que ella le advertía lo lejos que debería irse para acceder a esa inquietud. En 1926, cuando Eduardo tenía solo 7 años, su papá, José Pironio, enfermó gravemente y murió. Desde su lecho de enfermo y plenamente consciente de su estado, llamó a cada uno de sus hijos para dejarle su legado paterno. Al pequeño Eduardo le dijo: yo me voy al cielo. Usted debe portarse bien, cuidar y obedecer a su mamá. Este recuerdo permanecería en la memoria de Pironio. Conservo de mi padre un recuerdo muy claro de su fe, de su fortaleza y su amor al trabajo. La vida familiar se vio entonces muy afectada. Sin embargo, con el apoyo de cada uno de sus hijos y el resto de la familia, Enriqueta llevó adelante el hogar.
Bueno, hermoso, Celia, lo de Eduardo Francisco Piroño, hermosísimo. Hermoso, sí. La verdad que muy lindo. Pero bueno, les recordamos a los oyentes que si quieren comunicarse al WhatsApp de la radio es 221-440-7198. Los que quieran comunicarse, 221-440-7198. Y bueno, hoy se celebra, 29 de julio, se celebra la memoria de Marta, María y Lázaro de Betania. Veamos por qué estos santos estaban entre los amigos más cercanos de Jesús. El 29 de julio el Papa Francisco estableció en el calendario romano general se celebre la memoria de los santos Marta, María y Lázaro, que en el día de hoy se celebraba únicamente de Marta. En el pasado estaba esta fecha solo para Santa Marta, pero la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos quiso vivamente esta modificación y el pontífice se encargó de que así se aplicara. Bueno, podríamos decir que muy amigos de Jesús eran Marta, María y Lázaro, y tenían estas distintas maneras de amar a Jesús, ¿no? Ya en el primer pasaje del Evangelio de Lucas vemos cómo se diferencian las dos hermanas. Ambos expresan dos maneras de amar y seguir a Jesucristo. Marta lo hacía con cariño, acogiéndolo y cuidándolo como uno más de su familia, mientras María se sienta a sus pies y lo escucha. Ambos enfoques son correctos, ambos son formas de mostrar amor y amistad al Señor. Marta con su cuidado, María con su escucha y veneración, Lázaro con su silencio, con su silencioso afecto y su confianza en la palabra de Jesús. Son la encarnación de tres maneras para amarlo y seguirlo a Jesús. Entonces, en esta fecha de contemplación, pero también de acción, de gesto, por casualidad, según la leyenda, los tres hermanos de Betania, tras la muerte de Jesús, fueron a Francia a predicar su palabra. Así se recuerda. Claro, lindo, porque ¿no? Marta era la que le decía que viniera a limpiar a María, porque María lo escuchaba a Jesús, claro. Y ella tenía que ordenar la casa, sí, y qué sé yo. Yo me identifico, yo me identifico con Marta, porque la recuerdo siempre a mi amada suegra, que cuando venía a casa yo me pasaba haciendo... Y me decía, nena, sentate. Me decía, ¿te acordás? Nena, sentate. Claro, porque Marta la retaba a la otra porque, claro, estaba escuchando a Jesús. Pero fíjense lo importante que dicen que los tres amores diferentes para claro, la amistad con Jesús, ¿no? Qué belleza. Bueno, nos despedimos. Sí. Hasta el próximo lunes, que vamos a continuar con el testigo de la esperanza, Eduardo Francisco Piroño. Hermosísimo, hermosísimo. Sí, que es beato y que está próximo a... Sí, quiero decirles que no sé si han tenido la oportunidad de visitar la Catedral de Luján, que está ahí, se encuentra ahí, en el ala izquierda, cerca del Sagrado Corazón, donde está la imagen del Sagrado Corazón está ahí. Bueno, y si Dios quiere, que tengan una feliz hasta el próximo lunes. Nos vemos Gracias, Joaquín. Gracias. Por nada. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Bendecida semana. Gracias, adiós. Nos vemos.